Bienvenidos y bienvenidas a Todo en Derecho. Vamos a dar un recorrido a la base histórica del derecho sucesorio. ¿Qué es el derecho sucesorio? Es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. Mortis causa o causa mortis es una expresión latina que significa por causa de muerte o a causa de la muerte, que se utiliza en derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen o tienen efecto a partir del fallecimiento de una persona. Elementos de la sucesión mortis causa. 1. Causante. Es la persona fallecida. Es importante porque sin ella no hay transmisión sucesoria. 2. Elementos personales, sucesores o herederos, que pueden ser llamados por ley herederos forzosos o aquellos que el causante ha designado antes de su muerte. A estos herederos se les llama causavientes, ejemplo, los hijos alimentistas y el conviviente. 3. Elementos reales, son aquellos que comprenden a los herederos y legatarios. Legatarios es un sucesor testamentario a título particular, es decir, que solo puede recibir bienes o derechos concretos y determinados. Para que exista un legatario debe haber testamento. Esta figura no es posible en una sucesión ab intestato o intestada, es decir, sin testamento. 4. Elementos formales. Están constituidos por a. La apertura de la sucesión. b. La vocación del sucesor. c. Aceptación por parte de los herederos. La vocación sucesoria constituye el llamamiento de todos los posibles herederos en el momento de la muerte del causante, o sea, por voluntad de éste, sucesión testamentaria, o de la ley, sucesión ab intestato o intestada. La sucesión ab intestato o intestada, también conocida como sucesión legal o legítima, es aquella sucesión hereditaria, mortis causa, que se produce en el caso de inexistencia o invalidez del testamento del fallecido. Tipos de sucesión. Sucesión inter vivos, es decir, en vida. Se genera por un acto o negocio jurídico. La fuente de la sucesión inter vivos es la ley y el contrato. Los efectos de la sucesión inter vivos se presenta en vida de las partes. En la sucesión inter vivos no importan las relaciones familiares de las partes. Sucesión mortis causa, por causa de muerte. La sucesión mortis causa se origina por hecho jurídico. La fuente de la sucesión mortis causa es la ley y la voluntad del causante expresada en un testamento. Los efectos de la sucesión mortis causa se presentan después de la muerte de una persona. En la sucesión mortis causa predominan las relaciones familiares, sin perjuicio de los asignatarios testamentarios. Derecho romano. El derecho hereditario romano tiene a la herencia como objeto de la sucesión debido a que el heredero recibe la totalidad del patrimonio y no objetos específicos. Es así como se da apertura al concepto de mortis causa. Herencia. La herencia en la doctrina del derecho es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos. La sucesión romana no solo comprendía el patrimonio del difunto, sino que además incluía los ideales, las simpatías y las antipatías del difunto. El heredero continúa la personalidad entera del difunto y no solo su personalidad patrimonial. En materia de sucesiones, el pretor interviene en el ius civile, ayudando, completando y corrigiendo. El pretor era un magistrado romano. Jerárquicamente estaba por debajo del cónsul. Entre sus funciones principales estaban convocar al senado y comicios, promulgar leyes,
gobernar provincias y comandar ejércitos. El ius civile es el conjunto de reglas o normas que regularon las relaciones entre los ciudadanos romanos, que fueron conocidos en la antigua Roma como quirites, por lo cual el ius civile es conocido también como derecho quiritario o derecho de los quirites. La sucesión universal o traspaso del patrimonio de una persona a otra comprende, además de los créditos y las deudas, todos los bienes y derechos. Esta sucesión se produce de dos formas. 1. Sucesión inter vivos. Esta sucesión entre vivos se produce cuando el pater familias adquiere la potestad sobre una persona sui iuris y como consecuencia se transmiten en bloque sus bienes. Pater familias significa padre de familia. Era el ciudadano independiente, ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa. Siempre era un hombre. Sui iuris es una frase en latín que comúnmente está escrita sui juris, que significa de propio derecho. En derecho civil corresponde a aquella persona que tiene capacidad jurídica para manejar sus propios asuntos. 2. Sucesión mortis causa. Al morir una persona, el heredero toma posesión ininterrumpida de lo que aquella tenía. Esta sucesión se produce tanto sobre los créditos como sobre las deudas. El régimen hereditario del derecho civil romano estaba fundado sobre la familia agnaticia y los vínculos de potestad. Agnaticia hace referencia a un pariente respecto de otro, que lo es por consanguinidad al descender ambos de un tronco común de varón en varón. Las 12 tablas establecían que en caso de que el causante muriera intestado, heredaban los hijos en potestad y en ausencia de estos el agnato próximo y los gentiles. Gentiles quiere decir gente. Para los romanos había una clara distinción entre quienes eran ciudadanos romanos y los que no. Los ciudadanos romanos estaban sometidos al ius civile o derecho civil, y los gentiles, la gente, estaban sometidos al denominado ius gentium o derecho de la gente. Para la validez del testamento debía reunirse las siguientes condiciones. 1. La capacidad del testador. Factio. 2. Estricto apego a las formas prescritas. Testamenti factio. 3. Existencia de la figura de heredero, por lo que era necesario que el testador tuviera para ese cargo a ciertas personas entre sus parientes próximos. Testador es la persona que en vida estipula libremente en un documento denominado testamento su última voluntad sobre cómo, cuándo y a quién le han de entregar sus bienes después de su fallecimiento. Personas que no tienen derecho de testar. Las personas con trastornos mentales, los sordos y los mudos, que no entienden ni hablan de una manera absoluta. Pero, si su condición es accidental y han hecho el testamento antes, este produce todos sus efectos. Los impúberos, es decir, los que no han llegado a la pubertad, sui juris, porque carecen del juicio necesario para este acto tan importante, pero pueden dejar una sucesión testamentaria, si el jefe de familia testó por ellos cuando estaban bajo su autoridad. Si el testamento se otorga en lugar infestado de peste o epidemia, se omite la concurrencia simultánea de testigos. Si el testamento es hecho en el campo, bastan 5 testigos, y si alguno no puede firmar, los demás testigos lo hacen por él. Vamos a ver varios tipos de testamentos en el derecho romano. El primero, testamentum calatis comitis.
El testador declaraba su voluntad ante el pueblo, que era convocado en comicios 2 veces al año. 2. Testamentum in prosintu. El testador declaraba su última voluntad frente al ejército formado en orden de batalla y pronto a entrar en combate, sin que se pretenda que el ejército sustituya a los comicios, pues no se permitía que todos escucharan la declaración del testador. 3. Testamentum per aes et libram. No era un verdadero testamento, ya que no se prestaba a ordenar legados y solamente se podían ordenar fideicomisos, es decir, disposiciones confiadas a la pura lealtad del heredero. Más tarde fue reconocido este modo de testar. En el negocio se permitieron las palabras de la nuncupatio, ya en uso a lo que parece en el testamento comicial. El testamento oral. Las constituciones imperiales simplificaron la legislación sobre los testamentos, donde el testador podía, en vez de presentar las tablillas, declarar oralmente ante los 7 testigos su última voluntad, llamándose entonces testamento oral. 5. Testamento hológrafo, sin necesidad de testigos. Corresponde al escrito de puño y letra del testador. No eran necesarios los testigos. 6. Testamento del ciego. Tanto el ciego como quien perdiera sus manos debían hacer el testamento oral, o sea, no escrito. Además de los 7 testigos, también debía hacerse en presencia de un tabularius, o sea, notario, para que hiciera 2 cosas. 1. Redactara por escrito la manifestación de la voluntad del testador, y 2. Leyera la redacción frente al testador y testigos, para que el testador la confirmara ante los testigos. 7. Testamento del analfabeto. Quien no sabía leer ni escribir en la época clásica solo podía hacer el testamento oral. Si éste fuera escrito, se requería que el testamento fuera redactado en presencia de un octavo testigo, que suscribía el testamento en lugar del testador. 8. Testamento pestis tempore. En tiempo de epidemia, para evitar el contagio y respetando todas las formalidades y el número de testigos, se estableció la remisión de la presencia simultánea de estos. 9. Testamentos públicos. Estos podían hacerse escritos o de palabra. Por escrito debía entregarse al príncipe para ser depositado en los archivos imperiales. De palabra se debía hacer una declaración delante del magistrado, quien lo va a protocolizar. 10. Testamentos privados. Pueden ser escritos o verbales y deben de 1. Otorgarse ante 7 testigos que no sean mujeres, mudos, sordos o no tengan capacidad de testar. No son parte de los testigos el heredero o el testador, pero sí pueden ser los legatarios, los fideicomisarios y el que ha redactado por escrito el testamento. 2. Todo el acto testamentario debe darse sin interrupción frente a los testigos que asisten juntos y voluntariamente. Derecho germánico. En el derecho germano o de costumbres, la ley crea los herederos. Solo los hijos varones por lo general heredan por partes iguales. No hay derecho de primogenitura. Es un sistema enfocado a la división de bienes y al desarrollo del individuo. Los herederos deben conservar los bienes heredados hasta legarlos, es decir, no pueden disponer de los bienes heredados a su antojo. Solo disponen de lo que han adquirido con su propio trabajo individual o de bienes muebles. En este sistema es toda la familia quien conserva y dispone del uso y de los frutos de la propiedad, pero no pueden venderla. En el derecho germano se desconoce el testamento y la transmisión se suele hacer por medio de la donación.
Si muere un miembro del grupo familiar, no se abre la sucesión de tipo romano, sino que el patrimonio permanece indiviso en manos de los grupos familiares, cuyos miembros individualmente solo pueden disponer de los bienes muebles y no de los inmuebles. El cabeza de familia se encarga de administrar el patrimonio. Cuando un varón jefe de familia fallecía, lo sucedía el varón de mayor edad. La asamblea de la tribu le entregaba los bienes, el heredero pagaba todas las deudas y se quedaba con el remanente, por lo que las deudas se extinguían con la muerte del deudor. Esta extinción de deuda se basa en 3 teorías. La primera, la teoría del patrimonio, señala que el patrimonio sigue a la persona, que es inseparable y que toda persona necesariamente tiene un patrimonio. En consecuencia, en la sucesión los herederos solo adquirirán los bienes. Teoría Mafia. En el derecho sucesorio simplemente se transmiten bienes, derechos y obligaciones. Esta teoría ha sido criticada por Borda. La teoría de Borda. Existe una contradicción en la teoría del patrimonio, ya que el heredero, al momento de adquirir la herencia, debería tener la posibilidad de adquirirla con beneficio de inventario, y no en forma pura y simple, puesto que al adquirirla en esta forma el heredero debe responder las deudas del decujus, o sea, el causante, con su patrimonio. Del derecho germánico aparecieron figuras jurídicas como intransmisibilidad de las obligaciones, comunidad de los bienes, derecho de copropiedad latente, heredero con vínculo familiar, sangre o adopción, testamento como documento de última voluntad. Derecho anglosajón. El derecho anglosajón o common law se deriva del sistema aplicado en la Inglaterra medieval. Es utilizado en territorios que tienen influencia británica. Es el derecho creado por decisiones de los tribunales. En Inglaterra surgieron 2 cuerpos de normas diferentes, el common law y más tarde el equity, y ambos fueron adoptados como base del derecho de los Estados Unidos y se caracterizan por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes. La historia del derecho inglés comienza con el término del dominio romano, siglo V, cuando diversas tribus de origen germánico, entre ellas los anglos y los sajones, se apoderan de Inglaterra. El sistema sucesorio inglés tiende a una mayor simplicidad que, por ejemplo, el ordenamiento español, tanto por lo que se refiere a la elaboración de negocios mortis causa como respecto de las consecuencias de la apertura de la sucesión, especialmente desde el momento en que desaparecen reglas de larga tradición que complicaban la ordenación sucesoria. El gobierno británico constituye una monarquía parlamentaria y el acceso al trono se hace por vía hereditaria, según las reglas del derecho sucesorio común. Así la corona se transmite como una propiedad privada. Las mujeres no están excluidas de esta sucesión, mas en caso de un mismo grado de parentesco van después de los varones. Derecho francés. La sucesión implicaba la distribución de la tierra y debía estar situada dentro de su nueva visión de la propiedad. Se establece en el primer proyecto de Código Civil la igualdad total y absoluta de los descendientes. Desde 1793 este derecho queda definitivamente establecido. La igualdad del derecho sucesorio se mantenía para todos los hijos por igual, pero con variantes. Al perder todos los derechos de ciudadanía, muerte civil, la persona perdía sus bienes y debía legarlos. Las sucesiones se abren por muerte natural o por muerte civil. La ley regula el orden de suceder entre herederos legítimos. Luego, a hijos naturales, si no hubiera al cónyuge sobreviviente, y en su defecto los bienes pasarán a manos de la República. Los legados deben ser hechos conforme a la ley,
con división igualitaria de los bienes entre los descendientes. Los hijos naturales, asimismo, son asimilados a la herencia. Si están reconocidos dentro del periodo matrimonial o antes, los hijos ilegítimos gozarán de los mismos derechos sucesorios que los legítimos. La Revolución Francesa instaló y quedó para siempre un impuesto a las sucesiones que en su inicio fue del 1% de la valuación de los bienes, pero luego fue subiendo hasta llegar a un 40% en 1920 y después bajó al 15%. Se establecieron líneas directas y colaterales. En línea directa se cuentan los grados de ascendencia entre las personas. Los hijos y padres en primer grado, los abuelos y nietos en segundo. En línea colateral, los que descienden de un autor común, los hermanos son de segundo grado, los tíos y sobrinos de tercer grado, los primos hermanos de cuarto grado. Si el difunto no tiene hijos o hermanos, serán sucesores los ascendientes, mitad en línea paterna y mitad en línea materna. Si una persona muere sin hijos descendientes, ni ascendientes, padres o abuelos, los hermanos serán llamados a la sucesión, excluyendo a los demás colaterales. Si hay ascendientes y colaterales vivos, padres y hermanos, se repartirán por mitades los bienes. Por si solamente hay un ascendiente, padre o madre vivo, los hermanos se llevarán 3/4 partes de los bienes. Los parientes después del 12º grado de parentesco ya no heredan. Por último, a falta de demás herederos legítimos, heredarán los hijos naturales no reconocidos. Si no hay herederos legítimos o hijos naturales, heredará el cónyuge superviviente. Para esto, debe requerirse una autorización judicial y la viuda queda sujeta a que no se presenten posteriormente herederos legítimos, en cuyo caso deberá restituir los bienes. Las mujeres casadas no pueden aceptar una sucesión válidamente sin autorización de su marido o de la justicia. Rechazo de sucesión. Además establece la sucesión con beneficio de inventario. Si el inventario que se hace, menos las deudas y los gastos de sucesión es negativo, los herederos podrán rechazar la sucesión. Con esto termino. Hemos dado un pequeño recorrido a esta base histórica del derecho sucesorio. Por favor, dale un clic al botón me gusta y al botón rojo de suscribirse. Con esto me apoyas para continuar subiendo contenido de este tipo. Muchas gracias.